un ejercicio acerca del tema de la herencia. Hemos visto varios detalles que se presentan como consecuencia de la herencia. Uno de ellos es así bien importante, es que podemos crear objetos de clases hijas en clases clases padres. Por ejemplo, yo puedo, todos los objetos o todas las clases pueden crear objetos de su propia clase. O sea, un rectángulo, pues en una referencia de rectángulo. Pero eso no tiene que ver con herencia. Pero, por ejemplo, aquí, como rectángulo y línea son padres de paralelepípedo, aunque sea uno de forma directa y otro indirecta, yo puedo crear un paralelepípedo en una referencia de rectángulo, pero se comportaría como rectángulo. O puedo crear un paralelepípedo, una referencia de línea, se comportaría como línea. Puedo crear un objeto rectángulo en una referencia de línea. Hacia abajo no se puede. Como la clase Object es la clase padre de todas las clases de Java, podemos crear cualquier objeto de cualquier clase en una referencia de Object. ¿Sí? A ver, jóvenes, ¿se oye mucha plática? Bueno, entonces vamos a terminar las pruebas que estamos haciendo con nuestra aplicación. Las pruebas, porque nos falta la aplicación. Entonces, voy a recuperar las clases que hemos creado. Aquí está línea, luego es la clase padre bueno, de rectángulo. Aquí está la clase padre de rectángulo en línea y la clase padre de paralelepípedo, pues el rectángulo. Bueno, y aquí tenemos la aplicación. Fíjense, hemos creado ¿cuántos objetos? 2, 3, 4, 5. Estos dos no son nuevos objetos. Dijimos que son los mismos, pero vistos con otra referencia. Así es que estos no son nuevos objetos. Este sí. Bueno, creo que son 2, 3, 4, 5, 6 objetos. ¿Sí? Vamos a crear un arreglo de todos esos objetos. La pregunta sería, ¿en qué referencia o de qué clase sería ese arreglo? Yo quiero meter ahí el CPU, el pizarrón, la caja, la raya, todo. Todo lo queremos meter a ese arreglo. ¿De qué clase tendría que ser? Según lo que acabo de decir acá, ¿no? Decimos, ¿cuál es la única clase que es capaz de contener a objetos a cualquier objeto de la jerarquía? Nos olvidamos ahorita de Object. Object es la clase genérica de todos los objetos. Entonces, partiendo de aquí de línea, ¿cuál es la clase que puede contener objetos de cualquier clase de la jerarquía? O sea, un paralelepípedo, lo acabo de decir, ¿eh? Con ganas, así fuerte, que se oiga. Línea, ¿sí? Línea. Línea puede contener, obviamente líneas, todas las clases pueden contener objetos de su clase, pero línea puede contener, aparte de línea, puede contener rectángulos o paralelepípedos. Rectángulos solo puede contener, aparte de rectángulo, paralelepípedo. Entonces, tendría que ser de línea. Vamos a crear un arreglo de línea. Aquí. Sería línea, un arreglo, figuras, por ejemplo, o otro nombre del arreglo, igual a new línea de 7 elementos, por decir. ¿Sí? Acuérdense que ahí no hay ningún objeto todavía, nada más hay lugar para 7 figuras. Pero la idea es que yo pueda poner en cada elemento, en cada posición, cualquier figura que pertenezca a la jerarquía, porque las referencias son de la clase padre de toda la jerarquía. Yo inclusive podríamos aquí, rectángulo podría tener otros hijos, la misma línea podría tener otros hijos, o paralelepípedo puede, pero no importa cómo crezca la jerarquía, todos pueden estar en una referencia de línea, porque todos dependen de ella. Entonces, bueno, aquí vamos a decirle que el primer elemento de línea va a ser, o del arreglo de líneas va a ser raya, pizarrón y caja. Entonces aquí va a ser raya. Y luego, pues esto van a ser 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que sería
1, 2. Y realmente aquí estamos tratando de manera genérica a cualquier figura de la jerarquía. Raya, bueno, entonces, ¿qué sigue? Pizarrón y caja. Entonces aquí le pongo pizarrón. Ya le estoy asignando objetos creados a las posiciones del arreglo. Pizarrón, caja, pantalla, CPU. Ahorita no me preocupa porque todos los objetos son hijos de línea. O son líneas o son hijos de línea. Caja, CPU. ¿Qué me falta? Bote y pantalla. Me faltó ahí también pantalla. Bueno, entonces aquí sería bote y pantalla. Si yo asigno, por ejemplo, aquí, ya se me acabaron los objetos que tenía. Pero yo puedo inclusive pues ponerle uno mismo. Aquí le puedo poner caja. No significa que haya dos objetos diferentes. Quiere decir que en la posición 2 está la caja y en la posición 6 también el mismo objeto. Bueno, no es lo que quiero hacer, pero si lo dejara así, quiere decir que un objeto ocupa dos posiciones, está en dos referencias. Pero aquí voy a crear un objeto nuevo. Entonces aquí le diríamos new, puede ser cualquiera de los tres. Y aquí le vamos a poner de 8 por 15. Aquí pues no tenía este objeto es nuevo. Acá son objetos que se crearon en estas referencias. Insisto, no quiere decir que se estén sacando una copia de raya y de pizarrón, no. Los mismos objetos se pueden, yo puedo acceder al pizarrón a través de pizarrón o a través de figuras 1, porque es el mismo objeto, nomás con dos referencias diferentes. Bueno, ¿qué pasaría si yo aquí le pongo rectángulo? Y aquí también. Que el arreglo sea de rectángulos. ¿Cuáles son los que rectángulos, según lo que vimos aquí en la jerarquía? Pues nada más puede tener rectángulos o paralelepípedos, no puede tener líneas, porque línea es clase padre, no es clase hija. Entonces, vamos a ver en dónde nos marca error. En raya, CPU y pantalla. Entonces, raya, porque ese sí es una línea, no solo está en una referencia de línea, es una línea. Y luego, pantalla también marca error porque aunque es un rectángulo, y podemos pensar, pues es que el arreglo es de rectángulos, lo debería aceptar. Pues no lo acepta porque está en una referencia de línea. No acepta referencias de su clase padre. ¿Y cuál más? CPU también debe marcar error, ¿no? Ahí está CPU porque CPU también está en una referencia de línea. Si yo le pusiera en lugar de CPU, le pusiera CPU rec, aunque sea el mismo objeto, si aquí yo le pongo CPU rec, entonces ya se quita el error porque la referencia de CPU-REC es un rectángulo. ¿Sí? Entonces aquí va a aceptar puros objetos que tengan referencias de rectángulos o sus clases hijas. Y si le pongo paralelepípedo, bueno, le voy a dejar el CPU como estaba, pues va a estar peor. Si le ponemos aquí paralelepípedo, ahí, ¿qué tipo de objetos le puedo poner? Me marca error casi en todos. De hecho, nada más en la caja no. En la caja no, porque en la caja, ¿dónde está la caja? Es un paralelepípedo y está en una referencia de paralelepípedo. Podemos tener otro, el CPU en realidad es un paralelepípedo, pero me marca error porque está en una referencia de línea. ¿Sí? Aquí tengo un CPU que es para el mismo CPU, lo pusimos ahora en una referencia de paralelepípedo. Entonces, si yo le pongo aquí CPU par, pues ya no me va, ya se va a quitar el error porque ese está en una referencia de paralelepípedo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, lo voy a regresar a como estaba, a su clase padre, que es línea. O sea, la única clase capaz de contener cualquier objeto de la jerarquía es la clase padre, es línea. Entonces aquí le regresamos a línea. Claro que si le ponemos object, pues con más razón, pero object es demasiado general. Ahí está, ¿sí?
Bueno, ahora ya no marcó ningún error porque todas las referencias de estos objetos están en línea o en una clase hija. Ahora, la idea es recorrer este arreglo y mostrar, eh, pues, como está en una referencia de línea, no tengo acceso. Si yo le dijera aquí, figuras, subíndice el que quieran, el 1, el 2, el 3 o el 2. Punto. Vean como no tengo acceso más que a largo, get largo, set largo. No tiene acceso ni get set de ancho ni get set de espesor. Tampoco a área, perímetro, volumen. Aunque algunos objetos sí saben calcular eso. Ah, pero ¿por qué no los puedo ver? ¿Por qué no los tengo accesibles? Porque son referencias de línea. O sea, aunque sea un paralelepípedo, el CPU se está comportando como una línea. Sin embargo, todos, pero ¿qué métodos sí, aparte de los que tiene la propia clase línea, vemos otros métodos como el equals, el getClass, hashcode, el notify, el toString. ¿De dónde vienen esos métodos si no están codificados aquí en la clase línea? A ver, aquí está el acordeón. ¿De dónde vienen esos métodos? De Object, ¿verdad? Ok, pero no tengo acceso nada más a lo que ve línea. A lo que está más abajo, aunque lo tenga, no tenemos acceso. Bueno, pero al toString siempre vamos a tener acceso porque pues este hereda desde Object. Y entonces vamos a recorrer ese arreglo y a mostrar las dimensiones, eso sí, porque todos tienen el toString. Bueno, entonces vamos a poner por aquí una raya para separarlo de lo que ya habíamos hecho. Y luego vamos a recorrer con un ciclo todos los elementos del arreglo. Y menor que figuras.len y luego y más. Y vamos a mostrar el contenido, las dimensiones de cada objeto, porque eso es con el método toString y ese todos tienen acceso. Entonces aquí le pondríamos system y le decimos figuras subíndice i. Ahí sabemos que println todo lo que le llega lo convierte a cadena, si no lo es. Y un objeto lo convierte a cadena mandando llamar el método toString. Aquí va a mandar llamar el método toString. Resulta que dijimos que no tenemos acceso a los métodos de rectángulo ni a los de paralelepípedo porque todos son referencia de línea. Entonces esperaríamos que el método toString, ese sí, en todas las clases existe, pues nos mostrara las dimensiones o ejecutara la versión que tiene la clase línea. Y la clase línea solo pone el largo, el toString de línea solo pone el largo. Pero vamos a ver que no es así. Vean cómo aquí está la línea. La raya, pues sí, nada más me da una dimensión porque es una línea. El toString me está reportando las dimensiones de los objetos como son, no en la referencia que están. Eso, ¿por qué lo recalco mucho desde ayer? No sé desde cuándo. Porque pareciera que el toString está trabajando diferente a lo que estoy diciendo. Si yo digo, bueno, si todos son referencias de línea y se van a comportar como línea, el toString debería ser el que tiene línea. Pues no, el toString ejecuta siempre la versión del objeto como es el objeto. Si es un paralelepípedo, aunque es una referencia de línea, lo ejecuta como paralelepípedo. Por eso, de todas las figuras nos salen sus dimensiones completas. Luego vamos a ver el por qué sucede eso. Ok, bueno. Entonces, vamos a darle otra salida a esto, a empezar a utilizar un ciclo corto que algunos de ustedes ya han usado ahí en los proyectos. Este ciclo no requiere de un subíndice, ¿sí? Es un ciclo, se llama un ciclo corto. Recorremos el arreglo con un ciclo corto, ¿sí? Y este es un for, pero que no necesita subíndice para de cada elemento del arreglo.
sino que lo recorre, más que lo recorre totalmente, todito el arreglo. El for yo le puedo decir, pues en lugar de irte del 0 al final, pues vete del 2 al 7. Pero aquí no, aquí lo recorre totalmente. Bueno, entonces aquí se pone el tipo de dato de los elementos del arreglo. Nuestro arreglo, ¿qué tipo de dato tiene? Ahí está. ¿Qué tipos de dato? Ahí dice, línea. Ya sé que dentro de las líneas pues hay paralelepípedos y rectángulos, pero todos son líneas. ¿Sí? Todos los objetos son líneas y todos los paralelepípedos también son rectángulos. Ok, bueno. Entonces aquí le diríamos línea. Y luego se pone una referencia, puede ser, voy a poner una L. Esta referencia es cómo se va a conocer al objeto cada vez que dé vuelta el ciclo. Y se pone 2 puntos y enseguida el nombre del arreglo. ¿Cómo se llama nuestro arreglo? ¿Cómo? Figuras, ¿verdad? Figura. Entonces aquí no requerimos ningún subíndice. Ese ciclo va a recorrer todas las figuras del arreglo y cada vez que recorra una, lo va a poner en la referencia L, con la que yo le escribo aquí. Y entonces ya nomás le voy a dar salida, system, le voy a dar salida a la L. Así. Ya sabemos que println va a mandar llamar el toString de ese objeto. O sea que cuando la primera vuelta que dé este ciclo, me va a traer la raya. Pero la raya la va a poner en L. Cuando dé la siguiente vuelta, me va a poner el pizarrón, pero lo voy a conocer como L. O sea, cada uno lo voy a conocer como L. Bueno, lo ejecutamos y debe salir lo mismo que el anterior, porque ambos mandan llamar el toString. Ahí están todos los elementos y aquí están todos los elementos. Ok, bueno. Entonces aquí ya estamos viendo una forma de, aunque no tenga un propósito así muy claro ni muy práctico, estamos manipulando todos los objetos de la jerarquía de manera global. A todos les estamos pidiendo que hagan lo mismo, aunque cada quien lo haga diferente. Eso es parte de lo que se aprovecha de la herencia. Bueno, entonces vamos ahora pues a empezar a desarrollar la aplicación visual, ¿sí? Si hay dudas, me dicen, por favor. Bien, entonces nos olvidamos un poquito de esto y vamos a empezar nuestra aplicación visual. Aquí le voy a poner... le borré la J frame principal. Bueno, la aplicación no va a ser así gran cosa en cuanto a cálculos muy complicados. No, simplemente le vamos a pedir al usuario que nos dé las dimensiones del objeto que quiere crear. Y en base a lo que nos proporciona el usuario, nosotros lo vamos a detectar y a ver qué objeto podemos crear o si no podemos crear ningún objeto. Todo depende de la información que me dé el usuario. Le vamos a pedir 3 datos, pero pues no siempre me va a dar. Si siempre me dieran los 3 datos, pues siempre formaría puros paralelepípedos. Bueno, entonces, caray. Bueno, entonces aquí este va a decir largo. Vamos y luego largo y luego un campo de texto donde el usuario va a poner aquí. Le voy a cambiar el tamaño a la fuente. Entonces aquí sería 18. Y bueno, aquí no va nada. Voy a cambiar de una vez la ejecución que sea directa del frame. Entonces aquí le pondríamos botón derecho, propiedades, run. Y vamos a tomar el frame. Bueno, para que ejecute directamente, ¿no? Revisamos que el campo de texto no lo deje pequeñito, ahí está. Bueno, entonces voy a duplicar esto. Que lo voy a poner más para acá.
Y voy a volver a duplicar esto. Bueno, ¿qué va a decir aquí? Ancho. Y acá va a decir espesor. Muy bien. Luego vamos a agregar dos botones. Un botón para crear el objeto. El usuario, no le voy a preguntar al usuario qué objeto quiere crear. Nosotros lo vamos a deducir en base a los datos que me dé el usuario. Entonces vamos a poner aquí un botón. ¿Dónde quedó el botón? Aquí está el botón. Bueno, este botón va a decir crear objeto. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente y lo voy a duplicar. Y este va a decir aleatorios. Y este otro va a decir borrar. Ahora, si yo creo una línea, un objeto línea, pues no tiene ningún cálculo, ni área, ni perímetro, ni volumen. Pero sí tiene dimensión, aunque sea una. Bueno, entonces vamos a poner una etiqueta para mostrar las dimensiones del objeto que vayamos a crear. Es mandar llamar el toString. Entonces voy a poner ahora en una etiqueta, aquí, la voy a hacer más grande, tal vez así, y le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 24. El color de fondo, o sea, es otro un color, y el opaco, ¿sí? Bueno, entonces, este va a ser para las dimensiones del objeto. Y enseguida, pues puede haber tres cálculos. Entre todos los objetos puede haber perímetro, área y volumen. Si es rectángulo, es área y perímetro. Si es para el bípedo, es área y volumen. Bueno, entonces voy a agregar aquí una etiqueta. Bueno, primero voy a duplicar este. Y aquí va a ir más o menos ahí. Ah, pero le voy a borrar el texto primero. Aquí también. Y bueno, en esta parte va a ir el perímetro. Entonces voy a poner aquí una etiqueta que diga perímetro y claro, va a aparecer ahí un resultado cuando sea un rectángulo. Entonces aquí va a decir perímetro. Y este perímetro, pues le voy a cambiar el tamaño a... ¿Dónde quedó? Acá está. A 18. Bueno, así como este perímetro, pues puede haber área y volumen. Pues voy a duplicar esto. Ahí va a ir el área, ahí va a ir el volumen. O sea, aquí diría área y acá volumen. Lo que aplique según el objeto que se vaya a crear. Más o menos así quedaría la interfaz. Ahora vamos a ponerle nombres a los componentes. Sería JText largo y luego ancho y espesor. Luego le voy a poner aquí JBoot objeto. Y aquí, bueno, aleatorios. Y aquí borrar.
Luego, pues estas son etiquetas, ¿no? JLab objeto. Luego, JLab perímetro. Área. Y volumen. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, pues, generar datos aleatorios. Entonces vamos a empezar por codificar este. Ahora, bueno, vamos a irnos a este botón. Vamos a crear un objeto de random. Agregamos la librería. Y vamos a generar un valor. Normalmente generamos un valor por cada campo de texto, por cada dato que el usuario tendrá que capturar ahí. Entonces sería algo así como jtext largo, para irnos en orden, en el orden en que aparecen ahí, ctext, le pediríamos al azar un número. Vamos a ponerle entre 5 y 99, ¿sí? Y eso lo haríamos en los tres. Entonces aquí lo pondría en el ancho y en el espesor. Nada más que, bueno, ancho y espesor. Es lo mismo en cada uno. Solo que si lo hacemos así, de esa manera, pues no va a estar muy adecuado porque le doy aleatorios. ¿Qué puedo formar con estos tres datos? ¿Qué figura? Si tengo largo, ancho y espesor. ¿Cuál? Yo pensé que iban a decir ese en coro. ¿Cuál figura se puede, con estos tres datos, cuál figura se puede formar? El paralelepípedo. Y si nada, entonces, si lo dejo así, vamos a crear puros paralelepípedos, si no es el... aquí lo que buscamos es que el usuario me diga, no, yo quiero crear un rectángulo, entonces me va a poner así. No tal vez sería más fácil preguntarle, ¿va? ¿Qué quieres crear? Pero luego si no coinciden los datos que me da con lo que quiere crear, pues puede empezar a haber confusiones ahí. Si nada más tuviera dos datos, pues puedo crear un rectángulo. Y si nada más tengo uno, ¿qué puedo crear? Una línea. Pero si me dan dos valores así, ¿qué puedo crear? Nada. No hay ninguna clase que tenga largo y espesor. Que nada más tenga eso, ¿no? O si me dan este valor nada más, tampoco puedo crear nada. O si me dan estos dos, tampoco puedo crear nada. La única forma en que yo puedo crear es que tenga aquí, solo aquí, puedo crear una línea. Si tiene largo y ancho, puedo crear un rectángulo. Y si tiene largo, ancho y espesor, puedo crear un paralelepípedo. Cualquier otra combinación no puedo crear objetos, porque no hay información suficiente. Bueno, vamos a suponer que... bueno, entonces esto indica que el aleatorios pues debería también tomar en cuenta que no siempre va a generar los tres datos, porque si no, el aleatorio me serviría para puros paralelepípedos, y no es la idea. Entonces vamos a decirle aquí a los aleatorios que también lo hagan en base a un random. Se supone que el dato que es más común, que es común para los tres, pues es el largo, es el que debería aparecer más seguido. Para cualquier figura necesito largo. Y luego el siguiente que es más común es el ancho.
Y luego el siguiente, que es menos común de los tres, es el espesor. ¿Sí? Porque el ancho, pues lo va a tener el paralelepípedo y el rectángulo, pero el espesor nada más lo tiene el paralelepípedo. Entonces vamos a indicarle aquí con el mismo azar, así un if, si azar, por decir, next in, aquí le voy a pedir un valor del 0 al 100, al 99. Y voy a ir por rangos. Del 0 al 99, pues hay 100 posibilidades. Y aquí le voy a decir que lo haga solamente si es mayor de 30. Entonces ahí tiene el 70% de posibilidades de que ocurra eso. Porque de 100 le estoy diciendo que cuando sea mayor de 30, o sea, del 0 al 29 no. Luego, quiere decir que el largo no siempre lo va a poner. El largo lo va a poner solamente cuando este nexin me dé mayor de 30. Y eso mismo pues vamos a poner por aquí, pero con menos posibilidades entonces aquí le diríamos sí, azar, next in, del mismo 100, pero ahora le vamos a decir que sea hasta el 50, del 50 para arriba nada más. Tiene menos posibilidades que largo, ¿sí? Bueno, entonces, y luego acá sería algo similar. Si es una forma, ¿verdad? De generar aleatorios en donde no siempre estén los tres. Aquí tenemos la posibilidad de que nos dé ninguno o uno de ellos, pues depende de lo que regrese el azar. Next in del 100 que sea mayor del 70. ¿Mm? Bueno, entonces, si lo dejamos así, aleatorios, vean, este ya no lo generó. El problema es que si le seguimos dando, ha generado nada más los dos primeros, ya aquí ya generó los tres, pero ya no supe si este nada más generó uno o dos, ya cuando se llena pues no sabemos qué está pasando. Por lo tanto hay que borrarlo antes de que genere los aleatorios. Vamos a borrarlo para que quede nada más exactamente lo que acaba de generar. Entonces vamos a decirle aquí que borre jtext largo, que lo borre, una cadena nula. Y bueno, vamos a hacer lo mismo para los tres. Para el ancho y para el espesor. De tal manera que primero borra y luego pone. Borra y pone. Entonces aquí le diríamos, ya nos vamos a dar cuenta realmente cómo está generando. Aquí aleatorios, nada más generó uno. Aleatorios, aquí generó los tres. Aquí nada más, aquí no se puede hacer nada, ninguna figura. Aquí se puede hacer una línea, acá no se puede hacer nada, con eso no se puede hacer nada. Una línea, tampoco se puede hacer nada, tampoco. Aquí se puede hacer un rectángulo, ahí pues no se puede hacer nada. Vean como ahí no generó ninguno. Ahí, bueno, ahora vamos a empezar a calcular, a crear el objeto. Para crear el objeto, lo que vamos a hacer es tomar lo que está en los campos de texto y checar cuál valor se va a considerar para crear los objetos. Bueno, vamos a empezar aquí nuestro evento de crear objeto. Lo que hacemos normalmente pues es tomar los datos del campo de texto, convertirlos al tipo de dato que nos interesa y guardarlo en una variable. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a declarar una variable que sea el largo, el ancho y el espesor, ¿sí? Y el largo lo vamos a tomar del jtext largo punto getText, ¿sí? Pero sabemos que eso pues no es compatible, hay que convertirlo a doble. Entonces doble punto parse doble. Parse doble me pide la cadena y la cadena pues es la que me regresa getText. Ahí está el largo. Vamos a hacer lo mismo con ancho y espesor.
el ancho y el espesor. Bueno, entonces aquí sería ancho y espesor. Aquí vamos a tener un pequeño problema. Porque vamos a suponer que yo le digo, a ver, aleatorios. Uy, pues nada. A ver, aleatorios. ¿Qué puedo formar con estos dos datos? ¿Un qué? Un rectángulo. Pero cuando yo le diga crear objeto, me va a lanzar una excepción. ¿Por qué razón? Porque en el espesor no hay nada. Y cuando lo intentó, aquí nos debe decir, el error está en el JFrame principal. Estas clases no son nuestras. En el renglón 234, y aquí está el renglón 234, no pudo convertir el espesor porque no trae nada. Entonces, pues nosotros tendríamos que detectar que ese dato no se va a poder convertir para poder crear el rectángulo. La idea es que para el usuario sea transparente el tipo de objeto que él, o sea, él con los datos que me dé sabe qué objeto se puede crear. Bueno, entonces necesitamos analizar porque si, por ejemplo, si lo ejecutamos otra vez y vamos a suponer que yo le digo aleatorios, bueno, lo voy a poner directamente. Aquí pongo un valor y aquí pongo otro. Cuando yo le diga crear objeto, va a intentar convertir esto a doble y no va a poder, porque aquí dice largo, es en el renglón 232. Aquí está el renglón 232. Aquí, ¿por qué no puede convertir el largo? Pues porque no tiene nada, tiene una cadena nula. Aquí lo dice, empty string, es una cadena nula. Entonces, nosotros antes de crear el objeto necesitamos detectar cuáles datos se pudieron convertir a doble y cuáles no. Y en base a eso, ¿qué objeto podemos crear? Bueno, yo sé que el tema de excepciones viene al final, pero como lo comenté desde el primer día, las excepciones pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Porque pues a cada rato nos salen errores. Son excepciones. Entonces, pues las vamos a tratar en ciertos momentos, como ahorita. La excepción ocurre cuando una instrucción no se puede ejecutar. No se puede ejecutar y entonces lanza la excepción. Crea un objeto de excepción y lo lanza y alguien lo atrapa. Si nosotros no lo atrapamos es cuando sale el error acá abajo. Un montón de letreros ahí. Se asusta el usuario, ¿verdad? Con tanto letrero. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a aplicar una excepción a cada una de las conversiones, pero por separado, ¿no? Lo podremos hacer las tres juntas, pero ahorita la necesitamos por separado porque necesitamos analizar si cada una de ellas se pudo convertir a doble o no. Entonces, vamos a crear una variable de tipo string que se va a llamar opciones y que va a empezar con una cadena nula. Esta variable le vamos a agregar tres numeritos, ¿sí? Uno por cada dato que yo quiera convertir. O sea, uno por largo, otro por ancho y otro por espesor. Si lo pudo convertir, quiere decir que es un dato bueno, le vamos a poner un 1. Si no lo pudo convertir, es un dato que no sirve, pero que no me marque error, sino que yo lo detecte y diga, este dato no me sirve. Si no lo puede convertir, va a poner un 0. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues con el tratamiento de la excepción. Hay un bloque que se llama try catch que por ahí alguna vez hemos visto. Este bloque lo que hace es, bueno, yo lo acomodo de otra manera. Lo que hace es intentar hacer lo que dice en este bloque. Si lo logra, si lo puede hacer, continúa, se brinca el catch y continúa la ejecución. Pero si no lo puede hacer, crea un objeto de excepción, lo lanza, eso para nosotros es transparente, lo lanza y aquí nosotros lo podemos atrapar y hacer algo con ese objeto. Ese objeto se recibe en la referencia E. En este caso no vamos a hacer nada con la referencia E,
Nada más vamos a ver, a detectar cuándo no pudo hacer la conversión. Entonces, vamos a tomar nuestro primer conversión, este de largo. Lo voy a poner aquí en el try. Se llama try porque va a intentar hacerlo. Lo puede lograr o no. Bueno, entonces, si esto lo pudo convertir, no va a lanzar ninguna excepción. Y entonces continuaría aquí abajo. Sí, se pudo convertir. Si estoy en esta línea en donde estoy escribiendo, es que sí se pudo convertir. No lanzó excepción. Por lo tanto, opciones, le vamos a agregar un 1. Pero si aquí ocurrió algo por lo cual no lo pueda convertir, ya sea que está en blanco o se pusieron una letra en lugar de números, cualquier causa por la que no lo pueda convertir, entonces no va a llegar aquí, sino que va a crear la excepción y la va a lanzar. Y nosotros aquí la vamos a atrapar, pues se llama catch. ¿Cómo la atrapamos la excepción? En esta referencia. Pero ahorita no le vamos a hacer mucho caso a la referencia. Nada más al hecho de que aquí ocurrió una excepción. Entonces, si estamos aquí, es que no se pudo hacer la excepción. Y en lugar de que me salga ahí un montón de mensajes en rojo y que no se pudo, pues mejor aquí opciones, le vamos a agregar un 0. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer con cada una de las tres conversiones. Si lo pudo convertir, le agrega un 1. Si no lo pudo convertir, le agrega un 0. Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí también. Try. Y ahí el editor le damos enter y ya nos completa todo el bloque. Más que yo lo cambio un poquito aquí. Bueno, entonces aquí vamos a poner la segunda conversión. Le decimos, a ver, intenta hacer esta conversión. ¿La pudiste hacer? Quiere decir que vas a continuar. Entonces, opciones más igual, le vamos a agregar un 1, porque sí lo pudo hacer. Y ya, cuando lo pudo hacer, se brinca el catch y continúa. Cuando no lo pudo hacer, me lleva el control al catch y aquí le digo, bueno, no lo pudiste hacer, entonces las opciones le vamos a agregar un 0. El 0 o el 1 que esté en la segunda posición corresponde al ancho, el que esté en la primera posición corresponde al largo y el que esté en la tercera posición va a corresponder a quién, o sea, al espesor. Entonces vamos a hacer lo mismo con el espesor, un try. Try. Esto pues no tiene mucho que ver con la herencia, ¿verdad? Pero bueno, es digamos, una aplicación que le vamos a dar a las excepciones. Bueno, aquí vamos a decirle que ahora intente convertir lo que está en el JText espesor. Y le decimos, si pudiste, entonces opciones, le vas a agregar un 1. Si no pudiste, entonces opciones, le vas a agregar un 0. Lo que nos toca, después de todo esto, lo que nos toca es interpretar cómo quedó la variable opciones. A ver qué ceros y unos trae y en base a eso, qué objeto podemos crear. Entonces, le vamos a dar salida a lo que trae opciones, ¿sí? J option pane, un show mensaje, y le vamos a poner aquí opciones. En el segundo parámetro. Para que me muestre en una ventanita cómo quedó la variable opción. Debe quedar por fuerza con tres números. Es una cadena. El primer número corresponde al largo, el segundo número corresponde al ancho y el tercero al espesor. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí, si yo le digo crear objeto, pues no debe poder, no se puede porque aquí me daría puros ceros, ¿no? Ahí están, puros ceros, porque no pudo convertir ninguno. Pero ya no me sale una excepción, ya la estaba atrapando yo. Luego, a ver aquí, le digo ahí, ¿en dónde no pudo hacer la conversión? En el espesor, ¿va? Nada más me sale 1, 1.
cuando pudo hacer la conversión, me sale 1. Cuando no la pudo hacer, me pone 0. Vamos a suponer que yo aquí le digo 850 y se me fue ahí la tecla y le puse una T. ¿Va a poder hacer esta conversión a doble? Pues no va a poder porque dice 85T. Le digo crear objeto, entonces me dice, nada más pude convertir el ancho. O sea, yo con esto sé que pudo convertir y que no pudo. Y en base a eso, puedo saber qué objeto puedo crear o si no puedo crear ningún objeto. ¿Sí? Bueno, aquí, si le damos aleatorios ahí nada más creo el primero, ahí creo el primero y el segundo, le voy a poner un valor aquí, aquí pudo convertir los 3, por lo tanto con esto puedo hacer un paralelepípedo. Así que vamos nosotros a interpretar lo que el usuario haya puesto y en base a eso crear el objeto o decirle que no se puede crear. Pero eso ya será mañana.